Continuamos ahora con el siguiente conferenciante. Es Miguel Fernández, es gerente de la empresa ONG, según en qué momentos, tiene las dos figuras, que se denomina Energética, en Bolivia, y que llevan ya, no sé decir exactamente Miguel, pero más de los 20 años, al menos, haciendo instalaciones de energización rural en Bolivia, de tal modo que son claramente un referente de las energías renovables, de la energía solar particularmente, y también de la térmica en Bolivia. Entonces, él nos va a presentar un proyecto en el que colaboramos con financiación, la financiación principal era del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también hubo una pequeña financiación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces, adelante, Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Lo que vamos a hacer en estos minutos es compartir con ustedes un poquito la experiencia de este proyecto que se llama Microfranquicias de Energía Limpia para el área rural. Bien, en primer lugar, Energética tiene más de 25 años de trabajo ininterrumpido en el sector. En realidad vamos a cumplir 27 años ya. Hemos estado casi siempre involucrados en el campo de las energías renovables, con un compromiso muy fuerte para lograr el acceso a la energía con equidad. Tenemos 30 profesionales que trabajan en diferentes áreas y actualmente estamos desarrollando acciones no solamente, digamos, en el área rural, en acceso universal, sino también temas de usos productivos, generación distribuida, electromovilidad y también un área de planificación y modelamiento del sector energético a largo plazo. Es decir, involucramos todos los campos de la energía, pero basado siempre en la premisa de usar energías renovables. Cuando empezamos el proyecto de microfranquicias, veíamos que había un problema real en las familias que no tenían acceso a la energía, que son justamente aquellos que coinciden con esta definición que se ha dado en estos últimos años de la última milla. Es decir, Bolivia, por ejemplo, en este momento tiene un 93% de cobertura eléctrica, entonces es muy poco lo que falta. Pero justamente estas familias que no tienen acceso a la energía tienen todos los males juntos. O sea, primero están en el área rural, segundo están en zonas aisladas, tercero están en zonas dispersas y finalmente tienen altos niveles de pobreza. Entonces es muy complicado llegar, por ejemplo, con soluciones convencionales como la red eléctrica, porque técnica y económicamente no justifica. Y también, aunque se intentó bastante, se hizo bastante con sistemas fotovoltaicos tradicional, los clásicos Solar Home Systems, poco a poco eso también fue generando, como les digo, convirtiéndose también en un problema, porque la población estaba tan dispersa que era imposible dar servicios de operación y mantenimiento, y como ustedes saben, en los sistemas fotovoltaicos tradicionales hay que hacer un mínimo de tareas de mantenimiento, mirar las baterías, etcétera, y además eso solamente lo pueden hacer técnicos capacitados, porque si no, en función del tipo de proyecto, los equipos pierden garantía, etcétera, etcétera, etcétera. En las mejores épocas, alrededor del año 2010, 2012, se llegó a hacer más o menos 5.000 instalaciones por año de Solar Home Systems en Bolivia. Y el déficit en esa época, y que se mantiene hasta ahora, es más o menos de 200.000 familias que no tienen acceso a la energía. Es decir, ha habido incrementos de cobertura, pero también ha habido crecimiento de la población que no tiene acceso. Al ritmo de las mejores épocas de electrificación fotovoltaica, necesitaríamos 40 años para lograr el acceso universal, y de acuerdo a Naciones Unidas y al ODS 7, deberíamos cerrar esto en el año 2030, es decir, en 10 años. Entonces, estamos como un poquito a contramano. En el 2012, entonces, Energética, al hacer un análisis como este, propuso dos cosas. Primero, que deberíamos cambiar la tecnología, viendo que se venían unos cambios, ya había bastante innovación en el sector fotovoltaico, y también cambiar los modelos de suministro en los cuales estábamos acostumbrados. El cambio de tecnología fue relativamente simple, si se puede llamar así,
y pasamos a utilizar en un periodo de 3, 4 años y a convencer además a la gente, a los usuarios, a los tomadores de decisiones, a los políticos, a las autoridades comunales, etcétera, que podían utilizar sistemas fotovoltaicos de tercera generación. Sistemas fotovoltaicos mucho más pequeños, que usan LED, que tienen baterías de litio, que tienen pantallas con microelectrónica, que son portátiles, que son modulares, que se pueden acoplar a los sistemas existentes, que tienen un peso que es 1/10 del peso de los sistemas convencionales y que cuesta el 50% menos que un Solar Home System. Aquí la gran pelea, si se puede decir así, que había con quienes toman las decisiones y financian los proyectos, era que no confiaban en que un sistema tan pequeñito, estamos hablando de un panel de 20 vatios, podía resolver las demandas de las familias cuando estábamos acostumbrados a instalar paneles de 50 vatios, 70 vatios. Y en muchos casos las autoridades estaban pensando en escalar a usar Solar Home Systems de 100 vatios. Pero bueno, una vez que se demostró, creo, todas las bondades de estos equipos, y ahí tuvimos un apoyo muy fuerte, creo, de la Politécnica de Madrid a través del Instituto de Energía Solar, que nos ayudaron a convencer realmente que estamos dando un salto tecnológico, vino la siguiente discusión. Y la discusión era que teníamos que cambiar el modelo. En ese momento no había demasiadas oportunidades, se pensaba, todos eran proyectos de electrificación fotovoltaica clásicos, donde hay un financiador, se entregan los sistemas. Nosotros pensamos en que se podía innovar un poquito más y ahí planteamos una idea de microfranquicia. Este era alrededor del año 2014. Bien, normalmente nos ubicamos en una franquicia. Una franquicia es un sistema de comercialización donde el franquiciador da unos derechos, proporciona know-how, proporciona asistencia técnica, y lo que recibe a cambio es el pago de regalías por las utilidades que tiene el franquiciado. Estas franquicias se dan por un tiempo, se dan en un territorio, hay condiciones, hay manuales que cumplir, hay seguimiento, hay evaluación, que es porque si no se cumplen esas condiciones de marca, normalmente uno pierde el derecho a manejar la franquicia, ¿no? Entonces, veíamos qué pasa si volvemos esto ahora en una microfranquicia, es decir, usamos el todo, pero le damos la vuelta. La idea es base de la pirámide para incrementar el acceso de la energía. Por otro lado, microfranquiciados deberían ser personas que tengan base en las comunidades de tal manera que vamos generando empleo. Por otro lado, deberíamos generar un fondo para estos microfranquiciados para que puedan tener acceso a capitales y a recursos para poder desencadenar este negocio. Una meta que nos pusimos era que el microfranquiciado, si hacía bien la microfranquicia, debería por lo menos duplicar el ingreso medio rural. Hay una cifra que hay en Bolivia de cuánto es el ingreso medio en el campo y decíamos, alguien que se meta a hacer temas de energía debería ganar eso, por lo menos eso o el doble, de tal manera de asegurar su permanencia en el negocio. Y nos pusimos unas metas más, por ejemplo, lograr una cobertura de 10.000 familias con acceso a la energía entre el periodo 2014-2017, tener una red de 60 microfranquiciados, hacer ventas por $1,5 millones por lo menos, y además, bueno, esta microfranquicia no cobraba pagos de regalías, digamos, a los microfranquiciados. Entonces, todo este paquete de microfranquicias recibió el soporte del BID a través del FOMIN, y con esto nos lanzamos, digamos, a la aventura. Pero antes de seguir adelante, yo quería mostrarles un poquito la diferencia sustancial entre lo que es un proyecto de formación de microempresas y lo que es una microfranquicia, para despejar dudas, ¿no? Cuando hablamos de microempresas, y eso fueron proyectos anteriores que teníamos, quisimos armar microempresas solares, por ejemplo, y cuando uno está en un proyecto de formación de empresas, normalmente el proceso es lineal, es decir, el proceso fundamentalmente va a empezar con una identificación de los actores, de los potenciales empresarios, se los capacita, se los apoya a hacer planes de negocios, se les da capital, microcréditos, se les da incentivos,
y después se les apoya que hagan algo de trabajo de campo, seguimiento, asistencia técnica, y al final decimos, aquí hay un microempresario. Y según el proyecto puede haber aquí unos bucles de retroalimentación donde de cada cierto tiempo se puede verificar si todo marcha bien y hacer algunos pequeños ajustes, pero es un proceso lineal que al final acaba. Es decir, es el proceso típico de un proyecto que tiene un inicio y que tiene un fin. Y los resultados normalmente se ven, son apreciables durante la vida del proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Acaba el proyecto y empiezan los problemas. Entonces, lo primero es la sostenibilidad. Lo segundo es que a veces ya no hay quien les dé asistencia técnica posterior a que acabe el proyecto. Si es un proyecto que promociona cierto tipo de productos y hay cambios en los productos, en los mercados, cómo se actualizan, cómo se vuelven a capacitar. Entonces es un futuro incierto donde muy pocos microempresarios sobreviven y hay una mortandad muy alta. En Bolivia estos emprendimientos tienen una mortandad en los primeros 2 años de aproximadamente el 80% de estas iniciativas. Por su parte, una microfranquicia es un modelo más bien continuo en el tiempo. Es un proceso que exige un compromiso de quién va a dar la microfranquicia, el microfranquiciador. Primero se diseña un paquete, se identifica microfranquiciado, se capacita, se apoya a la formación de capital, se da asistencia in situ para el desarrollo del mercado, para el desarrollo empresarial, se soporta la promoción, la difusión, la participación en ferias, y se va desarrollando de poco el mercado, y claro, uno va encontrando nuevas demandas y por tanto tiene que preparar nuevas ofertas, se va rediseñando el paquete de productos, nuevamente hay otros procesos de capacitación periódica y actualización, y este ciclo se mantiene. Obviamente este ciclo se va a mantener en el tiempo en la medida que el microfranquiciador esté comprometido con esto, pero también que el microfranquiciador vea que desde ejercitar este círculo, si quieren ustedes, virtuoso, el mismo por lo menos cubre sus costos, ¿de acuerdo? Entonces, ese era el desafío grande, es decir, no vamos a formar empresas en serie, sino nos vamos a meter de veras en todo el negocio para ver cómo funciona. Las ventajas de este proceso es que es sostenible en el tiempo si todo funciona bien, hay asistencia técnica permanente, desarrollo de mercado permanente y hay una mortandad muy baja de microfranquiciados, normalmente menos del 20%. Las desventajas es que es un proceso de largo aliento y se necesita una inyección de recursos iniciales para trabajar y además trabajar con una filosofía de creación de negocios, ¿no? Entonces, este modelo de negocios, en el caso nuestro, estaba basado en márgenes, en comisiones, aprovechar economías de escala y generar alianza de capitales y know-how con capacidad local. Y basábamos la sostenibilidad justamente en un enfoque privado, o sea, de iniciativa privada, que debe cubrir sus costos, lograr beneficios para todos los actores de la cadena, pero obviamente utilizando todos los recursos que existen en el medio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué actores tenemos entonces en una microfranquicia? Primero, el microfranquiciador, que es alguien que ya conoce el negocio, en este caso energética, ya tiene una buena experiencia de cómo desarrollar estos temas. Están los fabricantes que quieren expandir el mercado a otros segmentos, que quieren encontrar nuevos nichos para colocar sus productos. En principio están las microfinancieras. A todas las microfinancieras les encanta la idea porque dicen que van a ampliar el mercado de microcrédito. Otra cosa después es que den los microcréditos, pero por lo menos inicialmente todas les gusta la idea. Y las organizaciones de desarrollo, gobiernos, etcétera, que están buscando sostenibilidad económica, impactos permanentes, generación de empleo. Y finalmente están los microfranquiciados, que son los emprendedores locales. Con todo esto, con todos esos actores, tenemos que nosotros poder arribar hacia el usuario final, hacia el cliente, si quieren ustedes, que es la familia sin acceso a la energía. Entonces, este es el conjunto y este es el modelo de intervención que tenemos nosotros en Bolivia. Entonces, el microfranquiciador es energética, a partir de ahí tenemos una red de microfranquiciados que son los que tienen el contacto con los clientes finales. Pero por otro lado tenemos aquí agencias de cooperación que en muchos casos, por ejemplo, apoyan el desarrollo de microempresas. Entonces, podemos a través nuestro canalizar ese apoyo para que los microfranquiciados reciban algún tipo de incentivo de apoyo.
Hay agencias que no apoyan necesariamente al microfranquiciado, sino están apoyando más bien a los usuarios finales, a las familias. Entonces pasa lo mismo, a través nuestro podemos lograr recanalizar esos recursos. Los gobiernos locales, los municipios, normalmente en Bolivia apoyan y es competencia de ellos resolver estos temas como el del acceso a la energía, y ellos apoyan a las familias. Entonces es otro actor importante. Y finalmente estarían las microfinancieras que, como les digo, siempre se ofrecen para dar crédito a los microfranquiciados, a los clientes finales, y también hemos intentado canalizar estos recursos, y fabricantes y proveedores que tienen relación directa con el microfranquiciado. Entonces, bajo este modelo de intervención es que se empieza a trabajar en Bolivia, y en el caso nuestro utilizamos básicamente 4 tipos de equipos. El primer grupo de equipos son equipos de iluminación básica, picolámparas, digamos, linternas solares. Un segundo grupo de equipos o de productos son sistemas de litio, sistemas fotovoltaicos de tercera generación. Un tercer grupo de equipos son cargas en corriente continua, equipos como televisores LED que funcionan en 12 voltios en corriente continua, radioreceptores, celulares, etcétera. Y finalmente hay un cuarto grupo que llamamos de equipos especiales, donde hay sistemas de bombeo de agua, secadores solares, sistemas termosolares, cercos eléctricos, y últimamente hemos incorporado en esta cartera molinos de cereales, no solares, sino eléctricos y con motor a gasolina, pero para completar, digamos, todo este abanico. Sobre esa base, entonces, ¿cómo funciona entonces el modelo de negocio? Y el modelo de negocio, básicamente, vemos que tiene dos líneas. Uno son lo que llamamos nosotros los servicios de distribución, y otro es lo que llamamos la venta directa. ¿Qué son los servicios de distribución? Por ejemplo, hay un municipio o hay una ONG, etcétera, que tiene por algún lugar recursos para llegar a una comunidad y dar atención a 100 usuarios. Perfecto. Y eso se hace un contrato directo entre Energética y esa organización, pero lo que nosotros hacemos entonces es delegar para que los microfranquiciados sean quien den el servicio de distribución, es decir, que vayan a las comunidades, que promocionen el proyecto, que contacten a los usuarios, que levanten toda la información necesaria, que entreguen los productos, que recojan si es necesario los cobros, y en este caso la inversión es bajísima, solo es su mano de obra, el margen que ellos pueden tener no es muy alto, es 6 a 7%, pero es un riesgo mínimo, y normalmente aquí el cliente principal son los municipios, las instituciones bajo convenios. Y la otra línea de trabajo es la línea de venta directa. Aquí sí se necesita un poquito más de capital y mano de obra, el riesgo es medio, pero los márgenes son entre el 10 y el 20%, y eso ya es algo interesante. Entonces muchos microfranquiciados empiezan haciendo distribución, ganan poco, digamos, bueno, no ganan poco en realidad, ganan nomás bastante, pero de repente empiezan a encontrar que hay clientes que quieren los sistemas directamente, y cuando hacen las ventas directas, su margen es mucho más alto que en este caso, ¿no? Y aquí el cliente principal son usuarios. Entonces, este modelo, y en este caso, digamos, funciona de esa forma. ¿De acuerdo? Bien, este es un ejemplo de lo que sería fundamentalmente un sistema de financiamiento en un sistema de litio de 7 amperios un sistema fotovoltaico de tercera generación. Es básicamente una batería de litio, un panel de 20 amperios, tiene 2 luminarias, tiene el cargador de celular y tiene las terminales para abastecer una radio, un televisor, una computadora, lo que necesitemos. Por ejemplo, en este caso, el precio de este sistema completo está más o menos en $400, y en este esquema financiero, que es casi similar al que hemos estado trabajando con el IES y con la cooperación española, normalmente el aporte, si quieren, entre Energética, la cooperación alemana, española, el BID, otros o quienes sean, normalmente está en alrededor de unos $70, que sería como el 17%. Los municipios normalmente cofinancian, porque esto es parte de la política municipal,
con otro 17%, y el usuario termina pagando el 65%. Fíjense entonces, el sistema cuesta $400, el usuario paga 260 y aquí hay un soporte del 35%, ¿no? Aquí hay una cuota inicial normalmente de $100 y hay pagos a 3 meses o a 6 meses, a 3 y a 6 meses, pero también puede ser pagos a 6 meses y a 1 año. Esto hay que sincronizar bien con los periodos de cosecha, con el periodo en el cual tiene liquidez la familia. En general, pero en todos los productos, el aporte del usuario ha estado siempre entre el 50 y el 85% del precio final. Mientras los productos son más baratos, más pequeños, el aporte es más alto. En la medida que los sistemas son más caros, como este, por ejemplo, el aporte es un poquito menos del usuario, porque también es una exigencia monetaria mucho más alta, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo se financia. Tenemos la imagen de un microfranquiciado, este es en Uyuni, es justamente un microfranquiciado que además tiene una pequeña tienda que él vende abonos. Entonces, y antes esta persona trabajaba en una microfinanciera local, entonces cuando vio esto se enamoró del tema y es un microfranquiciado que tiene buenos años trabajando con nosotros, ¿no? Bien, pero y cuando empezamos a trabajar todo esto, nosotros vimos, y me he saltado quizá una característica, que los sistemas fotovoltaicos de tercera generación son una tecnología inteligente, tienen un microprocesador adentro y eso nos ha permitido hacer varias cosas. En específico, con el apoyo del Instituto de Energía Solar y la Politécnica de Madrid, ¿qué hemos hecho? Para esto, yo creo que el apoyo importante que hemos recibido en una primera fase es un soporte para la normalización de estándares a partir de las recomendaciones de Lighting Global. Es decir, en Bolivia había mucha discusión sobre si estos equipos eran probados, no eran probados, si eran certificados, no, que las garantías, etcétera. Y ahí, a pesar de que nosotros les decíamos que sí, esto, el otro, creo que cuando vino la gente del Instituto de Energía Solar y mostraba lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo, en el África, las normas, etcétera, esto fue aterrizando y permitió ir validando la tecnología como una tecnología probada, certificada, de calidad, que tiene un control de calidad además con garantía y que no era una serie de equipos, digamos, experimentales de aficionados. Obviamente, justamente estas recomendaciones que se hicieron permitían separar los equipos buenos, si quieren, la tecnología buena y con calidad de aquellos que no cumplían estas condiciones. Un segundo elemento que hicimos a través de un cooperante, que era Isidro justamente también del instituto, fue desarrollar junto con el fabricante de los equipos todo el tema del control electrónico de pagos y de bloqueo que se puede manejar directamente en este sistema. Entonces pudimos desarrollar un sistema prepago básicamente, o de crédito o de cuotas, que se podía programar el número de cuotas y si la persona no cumple con su cuota, se apaga el sistema y listo, se queda sin energía, entonces tiene que ir nomás donde el microfranquiciado para que le ponga un código y pagar su cuota. Entonces, de esta manera nos resolvimos el problema, ya no vamos a cobrar más microcréditos, sino lo que tenemos que tener ahora es una infraestructura para recibir los pagos de estas personas que toman el sistema en cuotas. Finalmente, otro elemento más es, trabajamos en lo que es el registro del consumo de energía en familias. Sigue la discusión por mucho tiempo sobre si un sistema tan pequeño como un sistema de tercera generación con una batería de 7 amperios hora, en contraste con una batería de 100 amperios hora de plomo, que eran las que usábamos antes, si era capaz de resolver las demandas, de satisfacer las demandas de energía de las familias. Y gracias a unos registradores que se desarrollaron en conjunto con el IES, nos lo trajeron a Bolivia, pudimos desarrollar una campaña de medición y creo que eso ha sido muy, muy interesante porque nos ha permitido confirmar que en la mayoría de los casos, yo diría más del 95, 96% de los casos,
un sistema fotovoltaico de tercera generación proporciona energía incluso en exceso, con una batería de 7 amperios hora para las demandas de las familias rurales. Finalmente, creo que con eso han salido por lo menos 2 tesis de maestría y seguramente saldrán algunas más en un periodo corto que esperamos ver rápidamente. ¿Cuál es el resultado al 2019? Es un modelo dinámico que está en ajuste. En este momento tenemos 6 asesores, tenemos 38 microfranquiciados. Bueno, 2019, estamos en 2020 con una pandemia de por medio, entonces no me animo a dar los datos del 2020 todavía, pero a diciembre del 2019 teníamos 6 asesores, 38 microfranquiciados activos, de un total de 52. El resto eran más bien puntos, cambiaron de microfranquiciados a ser puntos de referencia o puntos de venta directo. Hasta el momento hemos colocado 15.491 kits de energía limpia y hemos vendido 623 equipos de usos productivos. Hemos logrado con estos 15.000 kits ahorrar a las familias poco más de $500,000 por año que ya no gastan en pilas, velas y mecheros. El problema en 2019 fue que el último trimestre fue un completo desastre en Bolivia, porque hubo elecciones en octubre, fraudes, esto, el otro, todo un tejemeneje que al final terminó con un problema grande, y octubre, noviembre, diciembre básicamente no se pudo trabajar gran cosa y nada, y perdimos, digamos, el último trimestre. Pero a pesar de eso, era bastante interesante. Aquí se puede ver un reporte de ventas anuales de la microfranquicia que se llama Más Energía entre el 2014 y el 2019. El 2014 hicimos 1.100 sistemas, el 2015 3.300, el 2016 8.000, el 2017 10.000, pasamos la meta que teníamos con el BID, el 2018 estábamos casi en 15.000 y el 2019 llegamos a 16.000. Aquí deberíamos haber llegado a unos 17, 18.000, pero bueno, llegamos hasta donde se pudo. De estos, el 80% de estos equipos son de distribución y las ventas directas son 60. Y esta otra línea nos muestra la evolución de los microfranquiciados, es decir, hasta el 2017 teníamos 60 activos, y de ahí cayeron a 40 y a 38 activos, y el saldo, como les dije, se han vuelto referencias, puntos de referencia, ¿no? Este bajón, si quieren ustedes, es por un ajuste administrativo interno que se realiza para no tener microfranquiciados que movían muy poco, digamos, ¿no? No valía la pena, era muy costoso para nosotros mantener eso, y decidimos reajustar un poquito algunos criterios. Esta es la foto de un microfranquiciado en Misque. Aquí podemos también ver una feria rural. Aquí está la carpa de Más Energía del microfranquiciado y vemos a la gente consultando sobre los productos. Otras ferias rurales que también se pueden ver. Estos son los municipios en los cuales estamos presentes en todo el país, y los puntos amarillos es donde tenemos microfranquiciados o puntos de referencia. ¿Y cuáles son los desafíos? Ya son unas cuantas, 3 láminas más creo, y voy a terminar esto. Primero, en Bolivia es que estamos trabajando en un sector regulado, es decir, el tema energético en Bolivia es parte de los derechos en general a los cuales tiene la población, y por eso es imprescindible que tengamos que coordinar con el gobierno, por lo menos con el gobierno municipal, que es el último nivel de gobierno y que conoce exactamente las demandas y hasta dónde va a llegar la red y qué zonas no va a tener atención, etcétera, para no lograr esfuerzos duplicados. Pero además, el momento que los gobiernos municipales entran junto con nosotros, nuestros proyectos se vuelven, si quieren ustedes, creíbles para la población, porque son parte de una acción consensuada. Segundo, tenemos que enfrentarnos a una competencia de productos de baja calidad y precio. Aquí hace una semana han aparecido productos chinos que cuestan $10 y es un panel de 10 vatios con un foco LED y un terminal USB, que es increíble, pero claro, si se cae el equipo se rompe, ¿no? Pero bueno, esa es la competencia. Otro tema que es importante es que las áreas geográficas en las que estamos trabajando son muy extensas, y hay que cubrir mucho territorio para que la microfranquicia sea rentable, y la necesidad de diversificar productos permanentemente. Y en este tema de la diversificación, justamente yo creo que la pandemia nos puso a prueba.
el momento que se declaró la pandemia en Bolivia, que era en marzo, nada, nos cerramos todos, pero empezamos a pensar qué íbamos a hacer y ahí desarrollamos una pequeña iniciativa que se llama Energía Solar para la Prevención de la COVID-19 en áreas rurales. Producimos rápidamente 3 productos nuevos. Uno era el KISI, un kit solar de información y educación, justamente destinado para los estudiantes que no iban a poder pasar clases y que no iban a poder moverse más, y además para que reciban información sobre todo lo que es la prevención y la pandemia que tenían que hacer. Desarrollamos una estación de lavado autónoma de manos, el Lavasol, que es un equipito que tiene una pequeña bomba de agua, funciona con energía solar, con su batería de litio, y tiene 2 recipientes completamente autónomo y gasta como 250 centímetros cúbicos por lavada de manos. Es súper eficiente, una maravilla. Y finalmente desarrollamos un kit que es un mini sistema de generación distribuida para los hospitales rurales, pensando justamente que los hospitales van a tener una carga de trabajo más alta, las facturas de energía eléctrica van a subir y los recursos que tienen son limitados. Entonces con este tipo de equipos pueden más o menos contener un poco esos gastos en electricidad. Hasta el momento hemos logrado con esto ya entregar 1.100 KISIS, 1.100 kits de información, y está en proceso 200 lavasoles y 10 sistemas mini sistemas de generación distribuida. Unos datos adicionales para que tengan ustedes un marco de referencia de lo que hemos hecho. El proyecto se inició con apoyo del FOMINBID. El proyecto ha concluido en 2017. Energética tomó un crédito del BID de $300.000 al 4%, a 4 años de plazo con 2 años de gracia. Es decir, además la microfranquicia tenía que funcionar sí o sí, porque nosotros habíamos tomado el crédito y habíamos puesto de garantía los bienes, la casa, etcétera, todo lo que teníamos para tener este capital. Al momento, bueno, hace años ya, se ha pagado completamente el crédito de los intereses. Más Energía en este momento es una unidad de negocio del interior de energética que tiene la sostenibilidad en sí misma, tiene un sistema de gestión y de control de calidad, tiene un sistema de atención al cliente y control de reclamos y una base de datos permanentemente actualizada. Aquí los problemas más grandes son cuando falla un equipo y la gente viene a reclamar y uno no sabe si tiene garantía, no tiene garantía, quién la ha vendido, pero con la base de datos que tenemos, en realidad, nosotros sí sabemos. Sabemos qué fecha ha salido del almacén, cuándo se ha instalado, quién ha instalado, quién ha cobrado, se ha pagado el sistema, etc. Entonces tenemos una base muy grande ahí, que creo es el siguiente paso que vamos a dar, es analizar la frecuencia de reclamos y la tasa de fallas en los sistemas de litio, que si bien es bajísima, pero creo que vale la pena documentar. Nuestra meta en 2020 era llegar a 20.000 familias. La meta inicial entre el 2014 y el 2017 era llegar a 10.000 y nosotros dijimos entre el 2018 y el 2020 vamos a llegar a 20.000. Yo creo que si no había pandemia lo íbamos a lograr, pero bueno, falta un poquito para que acabe el 2020 y lo vamos a intentar todavía. Y finalmente creo que este proyecto es una contribución directa a lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Simplemente eso, esta es otra feria y nada más. Quería compartir eso con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu conferencia. No sé si hay alguna pregunta. En el chat al menos no ha aparecido. No tenemos mucho tiempo para preguntar, pero yo sí quería al menos preguntar sobre es casi lo mismo. El grado de satisfacción de los usuarios, por un lado, con la tecnología de tercera generación y otra cosa que de algún modo está relacionado, que sería el grado de satisfacción de los microfranquiciados, pero un poco referido a cuál es el tanto por ciento que supone para sus economías el tener la microfranquicia. Esas son las dos cuestiones. Bien, yo creo que la gente está más que contenta con los sistemas, fundamentalmente cuando comparan con otros sistemas antiguos, digamos los sistemas fotovoltaicos de segunda generación, ¿no? Hay un mercado que ha aparecido últimamente que llamamos el de repotenciamiento, que es gente
que tenía un sistema fotovoltaico de segunda generación donde murió la batería de plomo y ahora se acerca para que le hagamos el cambio con una batería de litio. Obviamente hay que cambiar los focos, hay que poner LED, pero ya tenemos todos los equipos y la gente misma puede hacer este cambio. Entonces, creo que ahí la satisfacción no tiene medida. Una cosa que les encanta es que tenga terminal USB para cargar el celular y todas estas cosas que los otros sistemas no tenían. Los otros sistemas tenían un enchufe de 12 voltios, pero no es lo mismo que tener el enchufe USB. Y respecto al nivel de ingresos de los microfranquiciados, el ingreso rural promedio, en Bolivia estaba aproximadamente rural, ¿no? En unos $100 aproximadamente por mes, ¿ya? De una persona que trabaja en el campo vendiendo sus cosas. O sea, en las ciudades 2 veces o 3 veces eso, pero bueno, en el campo era eso. Con la microfranquicia, las personas que se dedican a tiempo completo pueden duplicar eso. Es decir, estamos hablando de $200 y hemos tenido casos en los que llegan a ganar básicamente un sueldo básico por ley, que son casi $300, ¿no? Pero el ingreso es proporcional al tiempo de dedicación. Hay muchos microfranquiciados que dedican tiempo completo y tienen ese nivel de ingresos, pero hay otros microfranquiciados que dedican solamente el fin de semana. Tampoco hay muchas condiciones más para hacer. Un pueblo en el área rural de lunes a viernes no hay nada. Entonces es el fin de semana cuando es la feria. Entonces la gente se dedica estos 2 días a trabajar y saca recursos, o sea, el ingreso es proporcional al tiempo de dedicación. Mientras más tiempo, más ingresos, pero están, como les digo, duplican en términos normales el ingreso medio rural y llegan hasta sacar un sueldo mínimo que es relativamente bueno, digamos, en Bolivia en este momento. Gracias. Mira, Néstor Luque pregunta si se podría aplicar este modelo de microfranquicias para el aprovechamiento de energía geotérmica de baja y media entalpía, pues para invernaderos o secado de granos o algo así, si le ves posibilidades. Habría que experimentar en realidad con la tecnología, yo creo ahí, más que con el modelo, ¿no? El modelo creo que es susceptible a todo esto. Lo que habría que ver es si podemos hacer de que la tecnología sea manejable por el microfranquiciado. En ese caso no creo que haya problema. Una cosa que nos ha facilitado un montón con los microfranquiciados para dar el salto respecto a nuestras microempresas solares que teníamos en el año 2005, 2010, es que la tecnología, justamente con los sistemas fotovoltaicos de tercera generación, se simplificó un montón. Entonces ya no tenemos que cuidar la polaridad, ya no tenemos que poner enchufes, ya no tenemos que hacer cableados, ya no tenemos que poner postes, nada. Son sistemas plug and play, son muy simples estos sistemas y hace entonces que las personas, los microfranquiciados, tengan menores complejidades técnicas, ¿de acuerdo? Entonces creo que ese es una de las claves también para desarrollar la tecnología. En la medida que la tecnología se va complejizando, necesitamos otro tipo de perfil. Y ahí se puede hacer también, pero creo que es un poquito más complicado. No sería tan fácil extenderlo como en este caso. Muchas gracias, Miguel. Mira, todavía hay 2 preguntas en el chat, pero vamos a pasar ya a la siguiente charla para no enlentecer el proceso, así que te agradezco que le eches un vistazo y que des una contestación.